de Grayskull. You talking to me? Soy el Capitán Jack Sparrow. Here's Johnny. Yo tengo el poder. Yo soy. Hola, ¿qué tal, queridos amos del multiverso? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Rix y bienvenidos a su canal, nuestro canal, Rix y los amos del multiverso. ¿Por qué no he hablado de los últimos 2 episodios de She-Hulk? Es porque no vale la pena ni el tiempo ni el esfuerzo que toma escribir un guión y grabar el video, editarlo y subirlo. De verdad, estos últimos 2 capítulos han sido completas basuras. Más falsos conflictos, el problema que se plantea al inicio se resuelve solo al final, y lo peor es que no tiene ninguna repercusión en la trama global de la serie ni en los personajes, y el personaje de Jennifer Walters sigue sin aprender nada. Sigue siendo el mismo personaje que tuvimos en el primer capítulo. Así que tomé la decisión de que ya no voy a hablar de la serie de She-Hulk, a pesar de que le estaba yendo muy bien a los episodios. Únicamente voy a hablar de la serie cuando termine o cuando salga Daredevil, lo que pase primero. Porque sí, She-Hulk desde el inicio, desde que yo lo dije, desde el primer capítulo, fue, es y seguirá siendo hasta que termine una caricatura mal escrita, mal contada, la peor serie de Marvel, definitivamente. Entonces, cuando estaba pensando el fin de semana de qué hacer el video para grabarlo el lunes y subirlo el martes o miércoles a los amos del multiverso, no sabía de qué hacerlo. Dije, de She-Hulk no va a ser, no encontré ninguna película nueva que valiera la pena en el cine, de hecho es de lo que voy a hablar hoy. Dije, bueno, vamos a hablar de la serie de Andor, que yo la verdad no espero mucho porque a mí no me gusta Rogue One. A pesar de que muchos sí, ya hablaré en su momento de por qué no me gusta Rogue One y no le lamo las botas como mucha gente. Pero dije, bueno, vamos a verla, le están aplaudiendo mucho a la serie, vamos a verla. El problema es que el sábado no tuve tiempo y ayer domingo en la noche que quise ver la serie, yo pensé que eran capítulos de 20 minutos como She-Hulk, y cuál va siendo mi sorpresa, que cada capítulo dura más de 40 y son 3 capítulos, así que dije, no me va a dar tiempo, eran casi las 11 de la noche, así que sí voy a hablar de la serie de Andor, pero tendremos que esperar quizá una semana más para que pueda ver los 4 capítulos, porque son los 3 que ya salieron y el de esta semana, así que tengan paciencia, pero sí voy a hablar de la serie de Andor con Diego Luna. Entonces ya ahí estaba entrando en pánico y dije, ¿de qué coño voy a hablar esta semana? Resulta que el viernes pasado sí fui al cine y vi la película, el reestreno de Avatar, la versión remasterizada que también salió en 3D. Y dije, ok, vale la pena hablar de Avatar, tenía mucho tiempo que no la veía, la volví a ver, la volví a disfrutar como la primera vez que la vi cuando era niño, pero dije, ok, vamos a hablar de Avatar, pero no ahorita. Quiero hacer un análisis de la película de Avatar, por qué fue lo que fue en su momento y por qué es recordada como una gran película hoy en día, siendo dirigida por uno de los más versátiles directores de todos los tiempos, James Cameron. El mismo güey que dirigió Titanic y que dirigió Terminator, dirigió también Avatar. Es una mente brillante el de ese hombre. Pero voy a hacer ese video más para diciembre, cuando ya esté más cerca la fecha de estreno de la segunda película. Entonces, ¿de qué chingados vas a hablar hoy, Rix? Bueno, pues ahí les va el tema. Y es que el viernes que fui a ver Avatar, vi la cartelera, de hecho estuve a punto de no ir al cine, no tenía planes, no tenía nada que hacer, ahora que soy soltero y mis amigos estaban ocupados este fin de semana, no tenía nada que hacer y definitivamente no me iba a quedar en mi casa un viernes en la noche. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Estuve a punto de no ir al cine, iba a salir a tomar yo solo o algo así, porque de verdad no encontré nada que valiera la pena más que Avatar. Pero me encontré con un fenómeno muy curioso y que no solamente es de este mes, en Cinemex en específico, y no es por hablar mal o bien de este cine en específico, me refiero a este cine porque es el que más lo está haciendo, porque es la cadena más grande de cines en México, es la más importante, la que más dinero tiene, por eso lo están haciendo y por eso quiero hablar de este fenómeno, el fenómeno de los reestrenos, porque Avatar no era la única película que se reestrenaba en el cine la semana que la fui a ver, no era la única, había otra. Y eso durante el mes de septiembre, que ya está terminando, porque en octubre va a haber no 1, ni 2, ni 3, sino 5 reestrenos de películas que ya se estrenaron en el cine, películas de terror, para el mes del terror en Cinemex. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los cines están reestrenando películas viejas? Por no mencionar los múltiples estrenos que ya tenemos programados para este año y en los próximos 2 años, tanto en el cine como
en plataformas de streaming, hablando de secuelas, spin-offs, remakes, bla 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 bla. Tantas obras derivadas y tan pocos productos originales. ¿Qué está pasando en el cine y en el medio del entretenimiento en general? Porque este fenómeno, te digo, no solamente estoy hablando de reestrenos como el de Avatar o los que va a haber en el mes de octubre, sino que estoy hablando también de todas las películas que están anunciadas de Disney, de Warner y de muchas otras productoras que o son remakes, o son reboots, o son secuelas, o son spin-offs. La misma serie de Andor, que es lo más grande de Disney Plus ahorita, es un spin-off. Todo lo que reveló Disney que vimos en D23, la gran mayoría, el 98% literalmente de productos liberados de Disney y Pixar son obras derivadas, no son historias originales. Entonces, ¿ha muerto la creatividad en pleno 2022? El cine está por morir. El cine está por morir como lo conocemos. Las malas historias nos acechan en los próximos años. Eso es lo que vamos a averiguar en este video. La película de Avatar, que acaba de reestrenarse en 3D y remasterizada, no es ni una versión extendida de la cinta que vimos en 2009, ni un corte del director. Nada de eso. Es exactamente la misma película que se estrenó en cines en 2009 y que posteriormente salió en DVD y en Blu-ray, y que actualmente se encuentra en Disney Plus. ¿Qué digo? En mi caso agradezco que la primera se haya reestrenado 3 meses antes de que la secuela salga en el cine, pues en su momento, en el 2009, yo no tuve la oportunidad de ver Avatar en el cine, sino que tuve que esperar casi medio año para verla en DVD, porque a mi papá nunca le ha gustado ir al cine, por lo cual no me llevó a verla a mis tiernos 11 años, a pesar de que yo rogué, supliqué y lloré. ¿Recuerdan el fenómeno global que fue Avatar en el 2009? Todos hablaban de esa película. Fue el endgame de nuestra generación. Todos hablaban de los increíbles efectos especiales, de los personajes y escenarios que eran por primera vez creados enteramente por computadora. Ahora Disney o incluso Warner hace eso 3 veces por año en las películas o incluso en las series de superhéroes o de Star Wars. Pues imaginen lo tonto que me sentía porque yo era el único de mis amigos que no vio la película de Avatar en su momento. Solo llegué a jugar el pésimo juego para la PSP con mis primos. Y de hecho, el día que fui a ver Avatar al cine la semana pasada, había una familia en la sala de cine conmigo. Una familia bastante grande. Y al terminar la función, el chico, que habrá tenido unos 10 u 11 años, y su padre entraron al baño del cine al mismo tiempo que yo, y escuché que el niño dijo: "La película está increíble, me encantó", y el niño estaba genuinamente emocionado. A lo que el padre, o tío o hermano mayor, no sé qué era, le respondió: "No puedo creer que no lo hubieras visto antes". Así que claramente el reestreno de Avatar en el cine en 2022 es un movimiento de marketing para llamar a las generaciones nuevas que no les tocó la primera película en el cine, para que así puedan ver la segunda en diciembre y entre más dinero a los bolsillos de Disney. Y eso es algo que usualmente no pasa, pero es que pasó demasiado tiempo entre la primera película y la segunda, más de 10 años. Así que, dentro de lo que cabe, desde un punto de vista mercadológico, tiene sentido este reestreno de la película en cines de todo el mundo. Pero ¿saben cuál era la otra película que reestrenaron esa misma semana en Cinemex? Y que de hecho yo estuve a punto de entrar a verla en vez de Avatar. Los Goonies, de 1985. ¡Coño! Josh Brolin sale en esa película como adolescente de preparatoria. Y ahora, más de 30 años después, Josh Brolin se ha inmortalizado como el villano más grande de esta época. Thanos, el Darth Vader millennial. ¿Cuál es el propósito de estrenar una película de hace 37 años en el cine? No es como que se vaya a estrenar un remake o una secuela de los Goonies próximamente. Sí se rumoró algo al respecto hace unos años, pero terminó siendo una falsa alarma y no pasó nada, por desgracia. No vamos a ver los Goonies 2, al menos en un futuro cercano. Entonces, ¿dónde está el marketing en reestrenar una película que no tiene ni secuela ni remake próximo a estrenarse? Pues, esto lo hace Cinemex para llenar los espacios de la cartelera y que en cada sala del complejo haya al menos una película en exhibición.
Esto para que, sin importar qué edad tengas o cuáles sean tus gustos y preferencias, tengas algo que ver cuando llegues al cine. Porque esa época en la que uno investigaba los horarios y las funciones del cine en la sección amarilla, en el periódico o incluso por teléfono llamando directamente al cine, ya no existe. Ahora los cines están llenos de audiencia irregular y convencional, de gente que tiene tiempo por matar antes de hacer otra cosa o ir a otro lado, o de plano, que no sabe qué hacer estando con sus hijos, nietos, amigos o pareja. ¿Y qué hacen? Aplican la vieja confiable. Se meten a un cine porque hay cines al por mayor en las ciudades grandes. Simplemente sobre Avenida Reforma hay 3 cines en un radio de menos de 20 kilómetros, 2 de la cadena de Cinemex y 1 de la cadena de Cinépolis. Aquel viernes, la semana pasada, que fui a ver Avatar, las demás películas que estaban en cartelera eran No te preocupes, cariño. Por cierto, el título de esta película está mal escrito. Le hace falta una coma, tarados. Es un thriller que suena interesante para cierto sector de la audiencia, pero no para una audiencia mayoritaria. Vaya, que no creo que sea ningún fenómeno en recaudación de taquilla. De hecho, esta película te aseguro que pasaría completamente desapercibida si no tuviera a Harry Styles como protagonista. Esto seguro hizo que muchas chavitas Directioners, futuras chavorrucas, que tengan entre 19 y 27 años actualmente, la hayan ido a ver, solo porque sale Harry Styles, y eso nos habla de a qué audiencia está dirigida esta película. Y así de X como suena No te preocupes, cariño, era la opción más fuerte de no haber estado Avatar en cartelera ese día. Así que imagínate lo que viene. Estaba también Mal de Ojo, una película que, aunque el póster pintaba bien, es una película mexicana, las cuales se han hecho de muy mala fama últimamente, y de hecho hay gente, la mayoría, y mexicanos me refiero, que ya de plano pasa de largo estas películas. Yo en lo personal soy cuidadoso de no ver estas películas si sale Aislinn Derbez, Mauricio Ockman, Omar Chaparro o El Vítor. Sin embargo, con casos como Mal de Ojo, en las que no sé ni qué esperar, prefiero escuchar las opiniones de la gente, tanto de gente común como de críticos especializados, y ya de ahí decido si la veo o no. Pero como no he escuchado nada sobre esta película, ni buena ni mala, supongo que sí es mala o por lo menos mediocre. Una película mexicana más del montón, así que estoy feliz de no haber desperdiciado mi tarde ni mi dinero en ella hace una semana. Oye, que los tiempos no están como para andar tirando el dinero a la basura. Estaba también El hombre del sótano, una película francesa que, seamos honestos, si no es una película de Hollywood gringa, casi nadie la va a ir a ver, por más interesante que suene la premisa. La huérfana, El origen, una película de terror secuela de un clásico moderno del terror que marcó a nuestra generación. Todos quedamos anonadados con la revelación del final de la película de La huérfana. El problema es que esta película se estrenó como un mes antes en Prime Video o en Paramount, no recuerdo en qué plataforma. Así que muchos ya sabíamos que esta cinta era una completa basura que no le llegaba ni a los talones a la primera película, por lo que muy poca gente está yendo a verla. Y de eso me doy cuenta porque Cinemex se la pasa promocionando únicamente esta cinta en su cuenta de Instagram, lo cual quiere decir que nadie la está yendo a ver. Estaba también Cuando sea joven, una película mexicana que, seamos honestos, el hecho de que tenga a Verónica Castro como protagonista nos habla de la audiencia a la cual va dirigida, y esta audiencia no es de la que va muy a menudo al cine. Y no sé ustedes, pero yo no he escuchado que nadie hable ni bien ni mal de esta película, así que sí, nadie fue a verla, lo cual no habla muy bien de ella. Y además estaban 2 películas más que no eran estrenos, de hecho ya llevaban bastante tiempo en cartelera, así que solo había 1 o 2 funciones de esas que están en horarios a los que pocas personas entran. Estoy hablando de Nope, que ya reseñé en este canal, y Soy tu fan, la película. Hace un mes todavía estábamos con los blockbusters de verano abarrotando las salas. Mi villano favorito, las super mascotas,
Nope, Spider-Man, El Tren Bala, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Notas algo con estas películas? Así es, están dirigidas a niños y adolescentes, porque estas audiencias son las que con mayor frecuencia asisten al cine en el año. De hecho, en temporadas altas, como en verano o a finales de año, acuden hasta 2 o 3 veces al mes al cine, si no es que más. Dicen que los niños son el mercado más amplio en el mundo, y por eso hay tantas cosas dirigidos a ellos. El cine, la televisión, los servicios de streaming, los juguetes, los videojuegos, gadgets de tecnología. Coño, incluso YouTube y hasta TikTok ya están enfocados a los chamacos. ¿Por qué? Porque al menos en la mayoría del mundo hay más chamacos que adultos. Y además en casi todas las partes del mundo, o por lo menos en Occidente, saben que a estos cabroncitos sus papás les van a comprar lo que quieran si se ponen a chillar. Es cuestión de cultura. A lo mejor en Medio Oriente o en China o en Japón esto no pasa, pero en el resto del mundo sí, incluso en los países tercermundistas como los de América Latina. ¿Recuerdan en el video de Pinocho donde les enseñé sobre el marketing y los estudios de mercado que hacen o deberían hacer las productoras y demás? Si no te acuerdas, ahí te dije que las productoras siempre se dirigen a las audiencias mayoritarias, es decir, a las más grandes, por simple lógica. Entre a más personas les vendas algo, más de ellas la van a comprar. Cuando saqué mi primer libro, tenía 60,000 suscriptores en mi canal principal. Ahora, un año después, cuando saqué el segundo, tenía poco más de 100,000. Obviamente, ni los 60,000 suscriptores ni los 100,000 compraron el libro, pero claro que muchas más personas están comprando el segundo, por simple estadística. Es como si mucha más gente entrara a una tienda, por así decirlo. Por estadística, entre más sean, más van a comprar. Entonces, imagina que eres un papá que no sabe qué hacer con tu chamaco de 8 o 10 años un viernes por la tarde y aplicas la vieja confiable. Lo llevas al cine. Pero si tienes mal de ojo, no te preocupes, cariño. Soy tu fan la película. El hombre del sótano, en cartelera. ¿Qué chingados vas a ver con el chamaco? Él no puede entrar a ninguna de esas y aunque lo dejaran entrar, se va a quedar dormido o va a empezar a hacer un desmadre en la sala y los van a terminar sacando. O los demás asistentes te van a mentar la madre. Que por cierto, no lleven a los pinches chamacos a ver ninguna película, ni siquiera las que están dirigidas a niños. Bueno, esas tal vez sí, los Minions y esas basuras. Pero me tocaron chamacos en Avatar y de verdad estaba a punto de soltarles una patada. Lo mismo que cuando fui a ver Jurassic World. En fin, por eso reestrenaron Avatar en esta semana del mes en específico. Porque sabían que no iba a haber nada para niños en un muy buen rato. Y de hecho, tampoco hay películas para adolescentes actualmente en las carteleras. Así por lo menos, los papás podían meter a sus chamacos a ver una película PG en la que ni siquiera hay sangre y que además tiene criaturitas bonitas, escenas de acción para que se entretengan, en lo que el papá se echa un sueñito. Y por su parte, si llegan adolescentes o adultos jóvenes como yo y no hay nada que ver o nada que les llame la atención, como una película con Verónica Castro que fue famosa en los años 70 y 80, podemos revivir la historia que vimos cuando éramos niños, Avatar. Así, el cine tiene gente que pague boleto ese día y además engancha a los chamacos para que sus papás tengan que llevarlos a ver Avatar 2 en diciembre. Pero, ¿y los Goonies, Rix? Pues yo creo que como Stranger Things es una serie que, si bien no está dirigida a niños, muchos niños la han visto y son fanáticos. Así que si llegan al cine un papá que creció en los 80 y su hijo, y no hay nada que ver, el papá le va a decir: mira, esta película es muy parecida a Stranger Things, y el chamaco, como es fanático de la serie, va a querer entrar a verla. O si no, los chavorrucos que la vieron de morros en los 80 van a ir a ver los Goonies. Así que sí, los cines, en especial Cinemex, aprovechan la temporada baja en la que no hay muchas películas para reestrenar películas viejas. Coño, saliendo de ver Avatar,
compré un boleto para la función única que va a haber en Reforma 222 de una película que se estrenó hace 100 años, en 1922, Nosferatu. Película que, por si no fuera poco este reestreno, que por cierto, aunque no lo crean, fue sold out a pesar de ser una película muda, el próximo año sale el segundo remake de esta película de 1922, porque ya tuvo un remake en los 70, y el remake que sale el próximo año tendrá a Anya Taylor-Joy y a Willem Dafoe como protagonistas. ¿Ven para dónde voy? Y por si no fuera poco, durante todo el mes de octubre, Cinemex va a reestrenar y exhibir durante todo el mes El Exorcista, La Cosa, Pesadilla en la calle del infierno y Poltergeist. ¿Y saben qué película reestrenaron hace un mes? Bueno, de hecho fueron 3. La trilogía del Señor de los Anillos. Que bueno, este reestreno tal vez fue un movimiento de marketing por parte de Warner para promocionar la serie de los Anillos del Poder, que por cierto, muy bien que digamos, no le está yendo a la serie. Ok, es aceptable y válido que los cines hagan uso de esta estrategia para evitar que sus ventas caigan en los meses de temporada baja. Es lo mismo que cuando las heladerías en México venden palomitas durante otoño e invierno para no irse a la quiebra, porque nadie en su sano juicio les compraría un helado en diciembre. Pero ¿qué pasa cuando no es el cine, sino la misma productora la que hace estos movimientos de reestrenar o remasterizar películas? Porque hace un mes también tuvimos el estreno de la supuesta versión extendida de Spider-Man No Way Home, la cual yo no fui a ver porque me dijeron que los miserables 11 minutos que le añadieron no son interesantes y no aportan absolutamente nada a la versión que vimos en cines apenas en diciembre. No tiene ni un año y ya están sacando una versión extendida. Ese es un claro y desesperado movimiento de Sony y de Marvel por exprimir aún más leche de esa vaca que sí, les dejó muchos millones a finales del año pasado en todo el mundo, pero ahorita ya está más que seca. ¿Saben cuál es el video más visto de este canal hasta ahorita? La reseña que le hice a otro reestreno que hubo este año, al menos en América Latina, porque en Estados Unidos se estrenó a finales del pasado. Rocky 4, el corte del director. Ojo, no es lo mismo una versión extendida que un corte del director o un corte del editor. Una versión extendida es una versión de la película que ya conocemos, pero con varios minutos adicionales que se supone deberían aportar algo a la trama. Como por ejemplo, las versiones extendidas del Señor de los Anillos, que por ejemplo en la versión del cine nunca vemos qué pasa con Saruman, y en las versiones extendidas sí vemos qué pasa con él. Esto aporta a la película y es algo que no se ve en lo que vimos en el cine. Tristemente, las versiones extendidas suelen ser siempre patéticos engaños que las productoras lanzan a las audiencias con una o dos miserables escenas que no aportan nada al corte original, como terminó siendo Spider-Man No Way Home The More Fun Stuff Version. Y lo peor es que esta cinta sí tenía material con que hacer una verdadera versión extendida, como las escenas que quitaron de Andrew Garfield y Tobey Maguire usando sus trajes, las escenas de pelea que eliminaron, la batalla entre Doctor Strange y el lagarto, etcétera, etcétera, etcétera. Que no dudo que en unos años saquen esta versión con dichas escenas, para exprimir aún más de esa teta ennegrecida y putrefacta del pobre Spidey, pero al menos ahorita puedo decir que me alegro de no haber caído en esa estafa. Y un corte del director, por otra parte, es una versión que normalmente cambia drásticamente de la versión que la gente vio en el cine. Normalmente porque este corte original fue impuesto por los estúpidos ejecutivos de las productoras y no es la visión original que tenía el director. Los cortes del director, que literalmente son una historia completamente distinta al corte que vimos en el cine, que yo he visto por lo menos, son Mimic de Guillermo del Toro y Rocky 4 de 2021. O bueno, 2022 en América Latina. Al menos el corte del director de Rocky 4 sí valió la pena verla en el cine. No solo para ver una película que yo jamás vi en el cine porque yo nací más de 10 años después,
sino también porque es una peli bastante diferente a la que todos hemos visto en la televisión o en Amazon Prime desde 1985. Pero ¿qué pasa con Spider-Man, por ejemplo? O con Avatar, o con los Goonies, que ni siquiera estaba remasterizada ni tenía escenas extra ni nada. ¿Acaso falta creatividad en las productoras? Sí y no. No dudo que haya gente con buenas ideas en Disney, en Netflix, en Prime Video, etcétera, etcétera. Pero recordemos que los ejecutivos de Disney, de Warner, de Universal y demás monstruos cinematográficos no son artistas, sino hombres de negocios. Y los hombres de negocios no toman riesgos como lo hace un artista. La crisis que vivimos en el cine y en las plataformas de streaming en estos últimos 2 años no es más que una consecuencia de la pandemia que azotó sin piedad al mundo y a los mercados durante todo 2020 y más de la primera mitad de 2021. Las productoras perdieron millones de dólares en esos 2 años y ahorita no están como para correr riesgos a ver si la nueva película de Del Toro va a pegar o no, porque como es un producto muy único, puede que guste, pero también puede que no. En cambio, van a la segura. Agarremos la película que durante 10 años fue la más taquillera de la historia y reestrenémosla. Y además, sirve como marketing para la segunda película que sale en diciembre. Matamos 2 pájaros de un tiro. En este momento, las empresas necesitan apuestas seguras para poder salir del bache que les dejó la pandemia, al igual que los cines. Por eso Cinemex está reestrenando tantas películas. Por eso tanta secuela, tanto remake, tanto spin-off. Coño, en los videos que hice de D23, la mayoría de proyectos revelados por Disney son de este tipo. La secuela de Abracadabra, que por cierto sale este fin de semana. El live action de Peter Pan. La precuela del Rey León. La secuela de Encantada. La serie secuela de Willow. La precuela de Star Wars, Andor. El remake de La Mansión Embrujada. Intensamente 2. Literalmente solo hubo 2 proyectos originales revelados en D23. Elemental y A Strange World. Nada más. Todo lo demás son spin-offs o remakes o secuelas. No hay de otra. Y el problema es que el hecho de que los proyectos sean spin-offs o remakes o secuelas no debería ser sinónimo de que sean chafas o de que no hay creatividad en los estudios. The Thing es el remake de una película que ya existía, igual que Scarface, e incluso los remakes superaron a las originales y las que pasaron a las anales de la historia como clásicos del cine fueron los remakes con Kurt Russell y Al Pacino respectivamente, no las películas originales. Lo mismo con las adaptaciones. Seguro sabes que El Padrino 1 y 2 están basados en libros. Pero ¿sabías que Rambo, por lo menos la primera película, está basada en un libro? ¿O El planeta de los simios? ¿O Willy Wonka y la fábrica de chocolates? ¿O Las brujas? Y aún así, sus adaptaciones cinematográficas son magistrales y son clásicos del cine en sus respectivos géneros. Lo mismo con las secuelas. Sí, siempre ha habido secuelas que son terribles y que no les llegan a los talones a la original. Pero por ejemplo, dicen que El Padrino 2 es mejor que la 1. E incluso con sagas blockbuster como Karate Kid, por lo menos la segunda y la tercera película son decentes. Lo mismo con Rambo o con Arma Mortal o con Duro de Matar, que incluso en mi opinión, la tercera de Duro de Matar supera por mucho a la primera y a la segunda. En cambio, ahora no pueden ni hacer bien un remake. Mierda, ya tienes la historia Disney, solo cálcala, carajo. Y además dicen que el arte imita la vida. Pues, si este es el caso, es obvio el por qué la mayoría de productos audiovisuales que se entregan hoy en día son tan malos, sin importar quién actúe en ellos, quién los dirija o quién los escriba. A la gente ya le da hueva pensar, y a las audiencias les da hueva descubrir nuevas historias. Dale a un niño el TikTok para que se entretenga con videos de 3 minutos. ¡Qué hueva de generación! Por eso, en vez de crecer con Tarzans, con Hércules, con Planetas del Tesoro, con Lilo y Stitches, los niños de hoy están creciendo con porquerías como Encanto o Frozen 2,
Y eso sí es culpa de los niños, ni siquiera de los papás ni de las productoras. Es su culpa por haberse acostumbrado y por exigir contenido de tan pobre calidad. Porque los niños que disfrutaron de Encanto son los mismos que disfrutaban unos cuantos años antes de programas sin valor en lo absoluto, como Peppa Pig o peor aún, esos extraños videos que salían en YouTube Kids. Eso, sin hablar del adoctrinamiento que plasman en las mentes de las audiencias por medio del cine y la televisión. Coño, es cierto, tristemente, que la idiosincrasia mexicana está basada en películas sin ningún valor, como Pepe el Toro y similares, las cuales contienen valores machistas, homofóbicos, violentos y que romantizan la pobreza. Y las generaciones de adultos más modernas de hoy en México se forjaron viendo telenovelas, las cuales presentaban los mismos valores paupérrimos y decadentes que presentaban las películas del mal llamado cine de oro mexicano 2 o 3 décadas antes. Ya entraré en detalle en este polémico tema en otro video y seguro me voy a ganar muchas mentadas de madres de señores viejos, porque aunque esta época es llamada la época del cine de oro mexicano, a nivel mundial es insignificante, pues no era más que una copia tropicalizada de lo que hacían los gringos en la época. A diferencia de, por ejemplo, el expresionismo alemán, el neorrealismo italiano y otras vertientes que sí fueron originales de sus países y que sí afectaron al mundo cinematográfico en su época. La época del cine de oro mexicano no es relevante en lo absoluto a nivel mundial, porque solamente era una copia de lo que los gringos estaban haciendo en su país. Solo cambiaban el género de la música y ya. Porque, si nos ponemos conspiranoicos y en efecto, los gobiernos quieren dictar la conducta y comportamientos de la gente por medio del cine y la televisión, ¿se han dado cuenta que en todas las películas de Marvel últimamente los héroes no se quedan con la chica? Ni Doctor Strange, ni Spider-Man, ni Thor se quedan con su interés amoroso. Ya no se habla de romance en las películas, ni de matrimonio, ni de tener hijos. El final feliz ya es otro. Uno que busca trabajar en sí mismo, lejos de casarse y formar una familia, como los héroes de acción de antaño hacían. En lo personal, yo creo que se está planteando esta idea para evitar la sobrepoblación mundial, plantando la idea en las generaciones más jóvenes desde ahorita que ese es el camino a seguir. No casarse y no tener hijos, porque lo que menos necesita este mundo es más personas. También por eso creo que se le está dando tanto auge a los personajes y a la comunidad LGBTIQ+, porque ellos no pueden tener hijos biológicamente. Pero bueno, eso es tema para otra ocasión. Ya hablaremos de conspiraciones en otro video si así lo quieren. Como conclusión, el hecho de que haya tantos reestrenos, secuelas, reboots, spin-off, versiones extendidas de películas, cortes de director, etcétera, 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 actualmente sí se debe a la crisis económica que la pandemia dejó tras de sí y que el conflicto armado entre ciertos dos países de Euroasia está haciendo que los precios de todo suban. Porque sí, en México está subiendo el precio de todo. Sí, porque el gobierno que tenemos ahorita es el peor que hemos tenido en muchos años y eso que los anteriores también eran terribles. Sí, por su pinche Tren Maya. Sí, por lo del COVID. Pero también esto no está ocurriendo solamente en México. Esta alza de precios en absolutamente todo es a nivel mundial por lo que está pasando entre estos dos países que no quiero mencionar el nombre por el algoritmo, pero ya saben quiénes son. Esto porque las productoras y los cines necesitan recuperar de alguna manera todo el dinero que perdieron en año y medio de inactividad, todo el 2020 y la primera mitad de 2021, que de hecho fue más, porque en 2021, aunque sí se estrenaron algunas películas grandes como Godzilla vs. Kong, que fue la primera, o la del Conjuro, todavía había restricciones y en mi caso ni siquiera me daba miedo contagiarme de COVID en el cine, pero ir al cine con el cubrebocas, con los asientos vacíos, era incómodo. Es la misma razón por la que no estoy yendo a los parques de Disney actualmente y quiero esperar a que retiren todas estas pendejadas. Digo, no son pendejadas, son necesarias, pero es incómodo. No es lo mismo ir al cine, por ejemplo, yo que uso lentes, que se empañan todos con el pinche cubrebocas, es incómodo. Yo por eso no fui a ver ninguna película en 2021. Quería ir a ver la de Ghostbusters, pero no pude ir porque no me dio el tiempo, no la pude ver, tuve que esperar a que saliera en descarga digital.
digital, y la primera película que yo y muchas personas fuimos a ver al cine después de más de un año, después de prácticamente 2 años, fue Spider-Man No Way Home. Por eso están sacando tantos productos, tantos reestrenos, productos que no les resulta tan caro de producir. No es lo mismo producir una película de cero, como Avatar 2 por ejemplo, a simplemente remasterizarla, como fue con la 1. Es muchísimo más barato. Por lo tanto, las ganancias son mucho más fructíferas para las productoras y para los cines. Porque sí, la productora de Fox, que bueno, ahora es de Disney, fue la que decidió reestrenar Avatar, porque la reestrenaron en Cinemex y en Cinépolis y en varias partes de América Latina e incluso en Estados Unidos. Pero por ejemplo, estas películas que van a reestrenar en octubre solamente lo está haciendo Cinemex. Los Goonies solamente lo reestrenó Cinemex. Nosferatu solamente lo reestrenó Cinemex. La trilogía del Señor de los Anillos creo que solamente fue Cinemex. Entonces no solamente son las productoras, también lo están haciendo los cines. ¿Por qué? Para ganar dinero y porque es algo barato, sencillo de hacer y les va a traer dinero. Y sí, como si la alza de precio del boleto y la dulcería no fuera suficiente, porque ahora que regresé al cine, si era, o sea, lo que yo pagaba antes era una tercera parte casi de lo que pago ahora. La verdad es que el cine está muy caro y no estoy hablando de funciones especiales, hablo del boleto básico, está carísimo. Ya ni hablamos de la dulcería, que ya era muy caro desde mucho antes. Y como es más fácil hacer un producto que la gente ya conoce, sea una secuela, un spin-off, un remake, etcétera, 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 pues las productoras están optando por eso. O ni siquiera hacen una secuela, la producen de cero, una secuela, un spin-off. En el caso del reestreno de los Goonies o de las películas de terror que van a salir en octubre en Cinemex, el gasto para su proyección es mínimo y las ganancias son bastantes. No estrenaron cualquier cochinada de terror, reestrenaron todos los clásicos más conocidos, nada más faltó El Resplandor, a mi gusto. Los Goonies, si bien no es la película más icónica de los 80, sí es bastante conocida. Y en Estados Unidos están igual. En Estados Unidos acaban de reestrenar Blade Runner, van a reestrenar la trilogía, bueno, no sé si las 4 películas o solamente las 3 primeras de Indiana Jones, aprovechando que el próximo año sale la 5ª película. En fin, es algo que los cines están haciendo, por lo menos en México y en Estados Unidos. Déjenme en los comentarios, los que me escuchan de otros países, si están haciendo lo mismo en Perú, en Chile, en Colombia, en Argentina, porque aquí y en Estados Unidos lo están haciendo, y mucho, para recuperar esta lana. Y mucha gente podrá quejarse de esto, de que están reestrenando películas, de que las están remasterizando, de las versiones extendidas, cortes del director, pero en lo personal yo, Rix, como creador de contenido, como escritor y como fanático acérrimo al cine, lo que yo les digo es que vayan al cine lo más que puedan, a ver las películas que ustedes quieran. Tampoco es necesario, tampoco les digo que vayan a ver El Hombre del Sótano o estas películas raras que de repente estrenan, ¿no? Como en Cinépolis, su festival de cine francés. Tampoco les digo que vayan a ver esas películas porque sé que es de un nicho muy específico. Yo sí llegué a entrar a estas películas de cine francés por la escuela en la prepa y la sala estaba prácticamente vacía, y eso que nos daban las salas pequeñas. Vayan a ver las películas que ustedes quieran. Si quieren ir a redescubrir Avatar más de 10 años después, vayan a verla. Si quieren ir a ver los Goonies, el reestreno, vayan a verla. Si quieren ir como yo a ver todos estos reestrenos de películas de terror que va a haber en octubre, vayan a verlas. Y paguen sin chistar el boleto, el precio de los dulces, de los promocionales. No se quejen, porque ya supimos lo que es un mundo sin cine. Y amigos, si ustedes son cinéfilos como yo, si disfrutan de la cultura pop, no estoy hablando de cinéfilo mamador de hoy sí fui a ver esta película ucraniana que nadie conoce, no, estoy hablando del cine popular. Avatar, los Goonies, Dragon Ball. Si disfrutan esas películas tanto como yo, vayan al cine y paguen lo que cueste el boleto. No la vean pirata, no la vean en Cuevana, no las compren en el tianguis. Paguen su boleto y paguen el combo. Tampoco les digo que paguen el combo de 600 pesos con la palomera de 700. No, compren el combo más barato, unas palomitas básicas y un refresco básico. Si quieren el promocional, la palomera, el vaso que esté, cómprenlo y háganlo sin chistar. Porque les digo, ya supimos lo que es vivir en un mundo sin cine, sin películas, y al menos en mi opinión, ese es un mundo en el que no vale la pena vivir. Eso sí, el hecho de que las películas o las obras que se estén estrenando tanto en el cine como en streaming sean obras derivadas no es pretexto para la falta de calidad narrativa o técnica, como en Pinocho por ejemplo, pero de eso ya hablamos la semana pasada y seguiremos hablando seguramente, porque como les dije, este fin de semana se estrena la segunda parte de Abracadabra, que seguramente va a ser un fiasco y ya me tendrán aquí hablando de eso la siguiente semana.
Pero bueno, queridos amigos, ¿qué opinan ustedes al respecto de este peculiar fenómeno que está ocurriendo a raíz de la pandemia y de la crisis económica que estamos viviendo gracias a lo que está ocurriendo en Euroasia desde inicios de este año? ¿Ustedes están a favor o en contra de que estén reestrenando películas, de que estén sacando versiones extendidas, cortes del director, secuelas, spin-offs y puras obras derivadas tanto en cine como en plataformas de streaming? Déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios, denle like al video, no olviden suscribirse al canal, activar la campana de notificaciones. Síganme en mi cuenta de Instagram, me encuentran como @Rix y los amos del multiverso. En TikTok me encuentran como Rix Amos del Multiverso y en Facebook como Rix y los amos del multiverso. También suscríbanse a mi canal principal de YouTube, El Grimorio de Rix, si son fanáticos del terror y de las buenas historias enigmáticas y macabrosas. Si quieren comprar un buen libro de terror en Amazon, compren mi libro La Orden de Camazotz o mi primer libro, Demonios de Luna Llena. Todos los links para que lo hagan está aquí abajo en la descripción. Denles una checada porque eso es lo que los héroes hacen. Yo me despido, nos vemos la próxima semana y que la fuerza los acompañe.